Gente bonita, hombres, mujeres, bienvenidos a otro sábado de Mashazo. Hoy toca una canción que es una de mis favoritas también. Bueno, todas, ¿no? Dirán, pues, Aile, todas son tus favoritas. Es que la verdad es que sí. Y también una de las favoritas de muchos de ustedes, lo puedo apostar. En cada concierto también esperamos que cante esa bonita canción. Vamos a estar reaccionando al video de esta canción que se llama The Love of the Tired Swans. El amor de los cisnes cansados en español. Este video fue el primer trabajo que realizó con este magnífico director ucraniano, Alan Kazbekovich Badoev, que es el mismo que hizo el de The Know. El compositor de esta bella melodía es el maestrazo Igor Krutoy, ya lo saben, otro genio de la música. Y la letra es el mismo que hizo igualmente la The Know, que es Mikhail Gutseriev. Y bueno, es un poeta ruso, letrista, productor y bueno, distribuidor de esta canción y de este video en particular. Esta canción la cantó Lara Fabián por primera vez en el 2014 y fue parte de su álbum Mademoiselle Zhivago, que la otra vez estaba viendo el video, nada más vi dos porque dije, no hombre, a esto tengo que reaccionar. Y no hombre, qué brutalidad. Y de hecho el director de ese video es Alan Badoev, ¿no? O sea que ya trae carrera este hombre y muy bueno, o sea, muy buena la producción, increíble. Les pregunto, ¿les gustaría que reaccionáramos a toda esa compilación de videos de canciones de Lara Fabián? Pónganmelo en los comentarios, por favor. Y bueno, en ese álbum lo podemos encontrar en francés, lo está cantando ella en francés, y se llama Je t'aime encore. Je t'aime encore. Ok, entrando de lleno a lo que es el video, este video fue rodado en dos lugares, en Ucrania y en España. Para ser exactos, en España lo grabaron en lo que son las minas de Río Tinto y quedan en el municipio de España de la provincia de Huelva, Andalucía. Y bueno, son Río Tinto porque de hecho el agua tiene un tono rojizo, ¿no? Entonces por eso así se llama. Bueno, es un video totalmente de fantasía en donde el director, que es súper talentoso, les vuelvo a repetir, trató de captar lo que es la historia de los ángeles de una sola ala. Y lo pueden buscar por internet y es una bella historia, de verdad. Te las voy a decir así súper rápido, pero para que entendamos el contexto del video, ¿ok? Los ángeles de una sola ala. Dicen que un ángel le pregunta a Dios, oye Dios, ¿por qué los humanos solamente tienen una ala y nosotros dos? Lo que Dios contesta, ellos tienen una sola ala y tienen que encontrar en su camino, en su vida, a alguien que los ayude a volar, porque por ellos mismos no van a poder hacerlo. Tú tienes tus dos alas, tú puedes volar libremente de arriba a abajo, sin embargo siempre vas a estar solo o siempre estás solo, porque tienes esa capacidad de volar tú solo. Sin embargo, ellos les he puesto una sola ala para que aprendan a amar, a entregarse, a confiar y a no destruir esa otra mitad, esa otra parte que los va a ayudar a volar. Entonces, les estoy enseñando el significado del amor verdadero. Y además, el estilo del video también fue inspirado en la película, un clásico, ¿verdad?, Romeo y Julieta, del director Franco Seffielli en 1968. Bueno, Franco Seffielli es un director, diseñador, productor de óperas de teatro, cine y televisión. Y es italiano. Entonces, chéquense el final del video para que puedan como entender. Ok, así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Recuérdenlo siempre en el canal oficial de Dimash. Siempre, siempre, señores. Quiero que tomen detalle de todo, absolutamente de todo. Los bailarines, el vestuario, todo, todo, todo. Dimash. Como están como atrapados. Uy, esa toma es preciosa, preciosa.
preciosa. Посмотри мне в глаза, ты прости мне, я сожалею, я люблю тебя, жизнь моя, без тепла я тобой болею, удержать не смогли, мы устали, нам очень трудно, я совсем один, ты пойми, без любви ничего не нужно. Не могут жить в разлуке лебеди, подожди, не спеши, не говори, что чувства позади, нет назад пути. Не могут жить в разлуке лебеди, подожди, не спеши, в разлуке боль сильней, любовь мою согрей, любовь уставших лебедей. Мои дни без души, я скучаю, все очень сложно, мы еще близки, не молчи, позови, без любви мне больно, я прошу, отступи, мои чувства не моя проза, иногда возня пригодись, забери, не ищи другого. Ok, vamos a pararle tantito ahí. Ok, entendemos a primera instancia que es este conjunto de ángeles, pero de pronto se ven sometidos por estos entes malignos, estas fuerzas oscuras, para quitarles sus alas. Pero bueno, vemos cómo se va desarrollando esta relación de amor entre Dimash y esta chica, que por cierto es una belleza, ¿eh? Es una modelo internacional ucraniana y se llama Stasia Smerechevska. Espero haberlo pronunciado bien. Y es hermosa, de verdad. Tiene unas facciones así bien marcadas, bien fuertes y se ve muy hermosa. De verdad es muy hermosa esta mujer. Entonces, esta modelo es la compañera de Dimash en este video. Y de hecho, las partes donde le está agarrando el rostro, la está abrazando, todo eso fue bien pensado por Alan Badoev, fue totalmente supervisado por él. Badoev le enseña cómo tocar su rostro de manera suave, sutil, gentil, cómo abrazar su cabeza. Esto habla de que este hombre es muy, muy apasionado. De hecho, estos bailarines que ven en el video es un grupo de baile internacional ucraniano y se llaman Freedom Ballet. Y de verdad es increíble el profesionalismo, la belleza que proyectan en el video. Y no solamente en el video. La otra vez me estaba echando unos ensayos de ellos exactamente para este video y se ve hermoso, precioso, de verdad. Son súper, súper talentosos. Esa sutileza tan fácil lo hacen ver y se ve divino, se ve de verdad muy, muy hermoso. Esas escenas en donde sale Dimash entre ellos saliendo, cantando fuerte, se ven súper, súper, me encantan. Se ve poderoso Dimash, muy, muy bien en su papel. Y les digo, el director estaba tan inmiscuido, de verdad, que cuando terminaba una escena o veía lo que
lo que los bailarines estaban haciendo, lo que Dimash junto con esta hermosa modelo estaban logrando. No, hombre, o sea, gritaba el hombre de emoción, aplaudía, de verdad es un hombre muy apasionado. Entonces, súper talentoso este director, ¿eh? Toda la vestimenta en rojo con las alas fue hecho por Luby, que me supongo que es algún diseñador ucraniano, ¿verdad? Ok, entonces vamos a continuar. Esta parte que viene me gusta mucho, échenle un ojo. Не могут жить в разлуке лебеди. Подожди, не спеши, не говори, что чувства позади. Нет назад пути. Не могут жить в разлуке лебеди. Esa parte. Любовь мою согрей, любовь уставших лебедей, лебедей. Wow. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En esa parte vimos cómo estos seres oscuros salían de lo que es... Bueno, llegaron como en tipo meteorito a la tierra de Los Ángeles y salieron de esta lava. Al fin y al cabo eran seres oscuros de fuego. No sé si, no sé, llamarlos demonios o tal vez eran también como ángeles caídos. Entonces estos seres lo que quieren es que no vuelen y por eso les cortan un ala. Entonces esta parte en donde le acaban de cortar el ala a Dimash y a esta chica y él resurge con todo el poder con su voz. Uy, es increíble, siempre me emociona esa parte. Una voz tan poderosa que termina paralizando incluso a los mismos ángeles, a sus compañeros, y destrozando a estos seres de lava, demonios oscuros. Y si me parquete bien, hay una escena en donde hay un hombre tapándose los oídos. Entonces esa escena también está interesante, ¿eh? Ver que ese hombre, porque incluso atrás se ve, les voy a poner por aquí la imagen, atrás se ve que están como formaditos como soldados y son parte de esa oscuridad también. Oh, por Dios, sí. El humano puede llegar a ser un monstruo también. A mí me encantó este video, se me hace una obra maestra de principio a fin, la historia que cuenta, el final en donde ellos se avientan, que por cierto la mujer es hasta de piernita cruzada con él. ¡Qué envidia, mujer! ¡Qué envidia, la verdad! Y se tiran con la intención como de suicidarse. Por eso les digo que a lo mejor ahí entra esa parte de Romeo y Julieta. Está interesante. Sin embargo, vemos que al final ellos logran captar la idea de que si permanecen juntos, si se toman de la mano y no se sueltan, van a volar. Porque aunque tengan una ala, juntos pueden llegar a donde quieran. Entonces digamos que entienden el poder del amor, ¿no? Cuando, y yo creo que los otros, que quedan igualmente como en shock con la voz de Dimash, tal vez no lo han entendido, ¿no? Es como la otra parte de los humanos que no entienden que
construyéndose mutuamente, pueden subir y pueden volar, ¿no? A lo que voy, ¿de qué habla la letra? Es una letra de una ruptura. Digámoslo en pocas palabras, que él está diciendo que lo perdone, que lo lamenta por todo lo que pasaron juntos, que fue muy duro, que llevaban mucho tiempo, que son como dos cisnes cansados de todo lo que les ha pasado. Una relación, las relaciones no son fáciles, normalmente. Tienes que aprender a aceptar el otro, ¿no? Y cuando no, pues chocas y es difícil. Que la extraña, que el dolor en soledad es mucho más pesado, es mucho más fuerte de cargar. Y es cierto, o sea, cuando estás solo, cuando no tienes en nadie en quien apoyarte, cualquier carga, cualquier tristeza, cualquier fracaso es más pesado en solitario. Cuando tienes a alguien, lo compartes y te ayuda a sobrellevarlo, ¿no? Entonces, él, digámoslo así, que le ruega que no lo deje, que vuelva a recordar esos tiempos, los sentimientos que alguna vez tuvieron, que, como bien lo dice, los cisnes no pueden vivir apartados. De eso, en pocas palabras, habla la canción. A lo que me lleva a las clases de biología. Ya saben que yo soy maestra de varias temáticas, ¿no? A la clase de biología, como bien el título lo dice, el amor de los cisnes cansados, dirán cisnes. ¿Por qué? Porque muchos también dicen que no son ángeles, que son cisnes los del video. Yo digo que son ángeles, pero en la letra y también está metida lo que es el símbolo de los cisnes. ¿Por qué? Porque los cisnes son un símbolo clásico de amor y fidelidad en todo el mundo. Bueno, estas aves, los cisnes son aves, unas aves muy hermosas. A pesar de que alcanzan la madurez sexual hasta los 4 o 7 años, son totalmente capaces de tener una relación monógama a los 20 meses. O sea, casi a los 2 años, ¿no? Monógamas, de una sola pareja, ¿ok? Y estas relaciones suelen durar muchos años o en algunos de los casos para toda la vida. Entonces, por eso también se conecta perfectamente con la temática del video, de los personajes y de la letra. ¿Qué tal, Dimash? Guapísimo, se ve guapísimo, todo de rojo. Les digo que el rojo le sienta bastante bien. Hermoso con sus alas. Él tiene alas, sí, pero son invisibles. Pero literalmente es un ángel, canta como un ángel el hombre. De hecho, en una entrevista expresa que se sentía, con toda esa producción, ese vestuario, se sentía como todo un personaje de Hollywood. Y le apenaba mucho que realmente no existieran ese tipo de seres, ¿no? ¿Tú qué sabes? Hay cosas que el ojo humano, el ojo terrenal y material no puede ver, pero no dudo que caminemos entre ángeles. Y también entre demonios, ¿no? Como bien lo vimos también en el video. La vida es una dualidad al fin y al cabo. También les comentaba que Dimash es fan de Badoev. Le encanta trabajar con él porque entiende perfectamente sus ideas, lo que quiere proyectar. A lo mismo, Badoev en una entrevista alaba completamente el trabajo de Dimash. Admiró que se metiera tanto en el papel, lo proyectara, lo sintiera realmente y se viera en el video, ¿no? Agradece demasiado haber trabajado con Dimash. Las escenas en donde vemos que vuelan son escenas hechas en un estudio con una pantalla verde, pero se ven preciosas. Esa escena donde está con las nubes y ellos están abrazados se ve hermosa. Bueno, en este rodaje estuvieron involucrados más de 70 personas para lograr este resultado tan increíble. Aplausos para todos ellos, de verdad. No di mis aplausos, ¿verdad? Aplausos para la canción, para Dimash, para toda esta producción. Me gusta un montón. Entonces, está hermoso el video, de verdad, véanlo a detalle. Es una obra maestra, igual que la de No. Me encanta la producción, me encanta la historia, me encanta absolutamente todo. Es bellísimo, el ballet es precioso también. Y en este momento en el que estoy grabando, este video tiene 2.2 millones de vistas. Casi los videos, por lo que he visto, como que a las Dears, no sé, díganmelo, como que a las Dears casi no les gustan los videos de Dimash. ¿Por qué? Porque no canta en vivo, ¿no? O sea, sí, yo sé que Dimash es fenomenal escucharlo en vivo, en persona, todo color. Pero... y como que sienten que en los videos como que pierde como esa esencia. Pero no, a mi parecer no es así. O sea, sí, el fuerte de Dimash es obviamente escucharlo en vivo. Pero
estos videos que hace son una belleza totalmente. Entonces, de verdad, hasta en video nos da gratas sorpresas, nos hace vivir, o al menos a mí, sensaciones increíbles. Yo la primera vez que vi ese video dije, wow. O sea, el nivel de producción, dije, wow. Y él, reluciente como siempre. Entonces, a mí sí me gusta que haga videos. A mí sí me gustan, me gusta esa parte de él, que como todo artista lo debe de hacer también. Hay unas fotos tan preciosas de este video, de verdad, búsquenlas en internet. Es más, yo hasta tengo, les voy a presumir, en mi WhatsApp, de fondo, tengo una foto de esas. Casi no se ve porque obviamente está el chat, pero vean esto. ¿Sí lo pueden ver? Uy, ahí está. Esa es una imagen de justamente ese video. Y mi hija arriba, ¿verdad? Pero tiene unas fotos de verdad hermosas, hermosas este video. Le dieron mucho vuelo con esas alas, me encantan. Eso fue todo, espero les haya gustado, espero les haya llamado la atención los datos que les di para entender un poquito más el mensaje y la historia de este gran video. Les mando un beso y un abrazo y nos vemos en la que sigue. Chao.